través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Me acompaña Cristian Castro. ¿Cómo estás? Hola David, ¿cómo estás tú? Y en este primer bloque de Academia Libre vinculado a educación y actualidad en la materia, las noticias nos llevan, Cristian, de vuelta a las aulas. Así es. A propósito de la carrera de arquitectura y los estudiantes que realizaron una protesta en la Universidad de Chile, poniendo sobre la mesa el tema del exceso de carga académica que estaría teniendo esta carrera, lo cual hizo eco en bastantes otras carreras también, y que pone un tema nuevo sobre la mesa que tiene que ver con la disponibilidad de los tiempos, cómo se distribuyen, cómo se prioriza lo académico, la reflexión académica que hay en torno a una asignatura, a una especialidad, versus el hecho de tener que cumplir con obligaciones que quizás podrían tener un fondo académico, pero a veces parecen que tienen que ver más con trámites de evaluación y cosas así. En ese sentido, han habido diferentes miradas al respecto. Sebastián Garay, de la Universidad Católica, arquitecto, y de la Fundación Espacio Público, señala que los estudiantes de arquitectura y artes no tienen problemas con dosificar su tiempo, que el tema pasa por ahí, que no tienen metas claramente identificables dentro de la carrera, por lo tanto dosificar el tiempo en ese sentido se les hace complejo y finalmente terminan sin poder llevar a cabo los propósitos que ellos mismos se plantean. Cristian Bosa, también de la UC, arquitecto, dice va mucho más allá y de alguna manera también incurre, a mi parecer, en una falta de respeto bastante grande. Él dice que si los estudiantes no quieren estudiar mucho, que se vayan a estudiar veterinaria. Esa es la mirada de este académico, de este egresado de la Universidad Católica, que está refiriéndose en estos términos a la inquietud de los estudiantes. Sin embargo, otros arquitectos como Luis Eduardo Bresciani señala que el proceso creativo implica un desgaste, pero depende también del estudiante. Sin embargo, matiza un poco en términos de que esto debiese organizarse mejor en un diálogo entre profesores y estudiantes. De alguna manera tratar de dialogar y no someterse a un ritmo de manera draconiana, por decirlo así. Y esto se liga también a una encuesta nacional de salud universitaria, que es la primera encuesta que se ha hecho en esta materia, donde aparecen algunos indicadores y donde hay que tener bastante cuidado en la interpretación que se hace con esto, porque aparecen datos bastante gruesos y bastante alarmantes. Primero partamos por la muestra. La muestra son 600 estudiantes universitarios, donde el 46% presenta síntomas depresivos, 46% también de ansiedad, 54% de estrés y 30% estarían presentando los 3 síntomas recién nombrados, en lo cual hay alrededor de un 50% de estudiantes que estarían en riesgo de presentar un trastorno a nivel clínico. Ahora, hay muchas variables que pueden intervenir ahí. Habría que especificar bien si es que existe una correlación directa entre una cosa y la otra. Pero son cosas que han estado saliendo a propósito de esta protesta y que vale la pena conversar de ello. Claro, el tema se ha tomado la agenda educacional en las últimas semanas, con razón, creo yo, porque aun cuando esto, como dices tú, ha partido
en arquitectura en realidad hace sentido a varias otras disciplinas en distintas universidades, incluso en universidades con niveles de exigencia muy divergentes. Yo lo primero que tendría que decir, bien antipático de mi parte, es que la cantidad de horas de clase no garantiza lo que se llega a saber de una disciplina. Digo antipático porque en el mismo caso de arquitectura, con esta carga académica tremenda, me ha tocado conocer personas de la disciplina que son absolutamente ignorantes de su propia materia. Y entonces aquí hay un problema más de fondo, que simplemente el conocimiento entendido como acumulación de datos. Aquí hay un problema que no dice relación con la duración de años de estudio. En mi opinión, una disciplina debiese ser estudiada toda la vida, sino con el ritmo, con cuánto se parece el ritmo de estudio a las necesidades vitales de un ser humano. La vida cotidiana no puede ser absorbida de esa manera totalitaria por el encierro en el aula. Hay vida allá afuera, por decirlo de alguna manera, y se da la paradoja de que los arquitectos que tienen que edificar hasta los cielos, finalmente no ven el cielo nunca. Y me refiero con eso al hecho de que la palabra escuela, que viene del griego scholé, significa ocio. La educación, el aprendizaje, el conocimiento implica tiempo para pensar. Y lo que nosotros vemos, por lo menos en mi opinión, es que las universidades han estado convirtiéndose en nuevas escuelas. Es decir, tenemos una doble jornada escolar hoy día y niños arrastrando una mochila pesada con libros que no alcanzan a leer y llegando en invierno cuando ya oscureció a su casa. Entonces uno podría preguntarse de dónde van a sacar las ganas de estudiar. Si estudiar se ha convertido así en algo patético, y creo que lo mismo está pasando progresivamente con las universidades. Se está escolarizando la vida universitaria, se está naturalizando una doble jornada, estar todo el día en el aula, y eso entraña varios problemas. Es decir, una persona que está todo el día en la universidad, entonces tiene que comer en la universidad, tiene que dedicarse a otras actividades, tiene que resolver problemas administrativos que no son de estudios, mientras supuestamente está en la universidad, pero de fondo, ¿dónde asimila, dónde reflexiona, en qué momento, si lo que está pasando aquí es que los estudiantes, con o sin capacidad, lo recalco, con o sin capacidad, lo que están reclamando es que ya no tienen tiempo para dormir? Y eso tiene que ver con la carga de tareas que se les asigna, con la cantidad de trabajo. Yo leía por ahí un estudiante que denunciaba con nombre y apellido, responsablemente, dando la cara, que en su universidad en arquitectura ellos sabían que el profesor X ponía nota por si le gustaba o no el trabajo, pero había que pasar de largo igual estudiando. Entonces ahí nos estamos enfrentando a una situación que no es la que tenemos en ingeniería, ¿no? Donde las integrales son las integrales, ¿ya? Aquí hay otro tema. Esa denuncia no ha sido desmentida por parte alguna, pero me parece sumamente complejo, Cristian, esto que está ocurriendo. Mira, hace 500 años, cuando yo estaba estudiando en pregrado, en general, yo que estudié 2 carreras de pregrado, uno salía a la 1 de la tarde. Me acuerdo incluso que había un día que yo salía a las 12:30 del día. Entonces, desde luego, y aquí quiero hablar de la otra dimensión del asunto, más allá de la estrictamente académica, más allá de esa asimilación de contenidos, un estudiante necesita tiempo para asociar de nuevo lo aprendido con la vida social. Entonces, ¿dónde queda
la vida universitaria, el contacto con estudiantes de otras carreras, el realizar tareas de extensión universitaria, recorrer el campus universitario con otros fines. ¿Dónde queda todo eso cuando finalmente estamos todo el día encerrados en una sala? ¿Será tan mágica la sala de clase? Las cifras internacionales no dicen eso para Chile. Lo que dicen es que en las últimas décadas la educación universitaria ha empeorado a niveles catastróficos. Eso es lo que dicen las cifras internacionales. No la pobre PSU, no el pobre CIMSE, no las pobres notas locales, sino que los estándares internacionales dicen que Chile ha retrocedido sistemáticamente a nivel internacional. Por lo tanto, esta sobrecarga parece una mecanización de la vida universitaria más bien acorde a convertir al egresado en un apéndice más de un engranaje laboral que en un intelectual proactivo respecto de la reflexión social. Porque eso era la universidad, era un ente crítico. ¿Dónde está ese ente crítico con un muchacho estresado desde la mañana hasta la noche? No lo veo. Muy interesante lo que planteas, porque efectivamente parece que esta formación académica tiene que ver justamente con adaptar al estudiante a un sistema que requiere que haya una dedicación prácticamente exclusiva en su ámbito laboral, sin ir más lejos. Y yo sé que no se pueden tomar ejemplos puntuales como para extrapolarlos y sacar de ahí una conclusión, pero para alimentar la reflexión solamente. O sea, hay procesos que me ha tocado ver donde varios estudiantes en práctica han obtenido resultados bastante buenos, pero finalmente el criterio que se utiliza para seleccionar a aquel que va a continuar en ese puesto se zanja por quién se quedó más tiempo después del horario laboral, quién fue capaz de responder los correos el fin de semana, etc. Eso se parece, Cristian, qué bueno que lo mencionas, tú como psicólogo también, se parece a esa parte de los nuevos currículum vitae que la gente tiene que presentar, donde deben asegurar que son capaces de trabajar ante condiciones de alta tensión. Exacto. ¿Verdad? Es decir, la lógica de la obediencia, que uno creía más propia de los regimientos, es la que empieza a imperar, igual que en la escuela, en la vía universitaria. Creo que hay que poner atención a este tema. Ojalá que estas voces que se alzan puedan llegar a puerto, y ojalá que no sea en detrimento de la calidad de la enseñanza, sino que todo lo contrario, que sea una oportunidad que permita poner de nuevo el foco en la exigencia académica, y no en las horas que marcamos en un reloj laboral. Mejor, Cristian, vamos a la música. Por favor. ¿Cierto? Escuchamos a Miles Davis con Blue in Green.
Escuchábamos a Miles Davis con Blue in Green en Academia Libre por Radio Nuevo Mundo. Y ahora que entramos a la sección dedicada a la actualidad científica, Cristian, yo casi creo estar adivinando tus pensamientos. ¿Cómo te sentirías si alguien adivinara tus pensamientos? Uy, depende de la hora también. Sí, porque un grupo de neuroingenieros de la Universidad de Columbia, liderado por Nima Mesgarani, ha creado un sistema que es capaz de transformar pensamientos en palabras. Para ello, el equipo utiliza sintetizadores de voz, así como inteligencia artificial, utilizando y renovando una antigua tecnología, el vocoder, un analizador y sintetizador de voz creado en la década de los años 30, 1930. Ha sido recuperado para este uso. Los científicos le han enseñado al vocoder, vía inteligencia artificial, a interpretar la actividad cerebral de una persona. Los primeros pasos fueron dados con pacientes epilépticos. Se les pedía a los voluntarios escuchar números del 0 al 9. Mientras ocurría, las señales cerebrales estaban llevándose hacia el vocoder para luego ser emitidas por una voz sintetizada. Este sonido producido por el vocoder fue analizado y limpiado por redes neuronales, un tipo de inteligencia artificial que imita la estructura de las neuronas del cerebro, y el resultado fue la emisión de una voz robótica recitando una secuencia de números. El objetivo final de esta tecnología es integrarla en un implante similar a los que usan algunos pacientes epilépticos, lo que traduciría directamente los pensamientos del usuario en palabras. Por otro lado, en la Universidad de California, San Francisco, el grupo liderado por Edward Chang desarrolló un sistema cerebral que puede leer los pensamientos y traducirlos en palabras. El funcionamiento del chip se divide en 2 etapas. En primer lugar, la implantación de un electrodo en el cerebro para captar las señales eléctricas que manejan los labios, la lengua, la laringe y la mandíbula. Después se emplea la computación para simular cómo los movimientos de la boca y la garganta formarían diferentes sonidos. De gran ayuda puede ser esta tecnología para pérdida del habla, que muchas veces es secuela de enfermedad de la neurona motora, lesiones cerebrales, cáncer de garganta, algunos tipos de derrame cerebral, enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y la esclerosis múltiple. Y también existiría la posibilidad, aún lejana, de ayudar a las personas que nunca han hablado, incluso algunos niños con parálisis cerebral. La investigación ha sido presentada en la revista científica Nature, donde señalan que el decodificador es capaz de transformar la actividad cerebral en lenguaje, incluso con frases muy complejas como, Gregory y Tom escogieron ver dibujos animados por la tarde, que es una frase con la cual se puso a prueba el sistema.
los resultados publicados son señalados como bastante convincentes y muy esperanzadores. Es bastante interesante cómo se ha estado avanzando en materia científica en este plano. Claro, uno también puede pensar que esto no necesariamente pueda ser utilizado con fines clínicos, ¿no? Complejo. La CIA debe estar muy interesada en este tipo de investigaciones, y a mí no me sorprendería, digamos, un día ver quiénes son los financistas de muchas de estas investigaciones. Quiero poner un ejemplo fuera de este plano, ni tan lejano. Cuando se hace estudios sobre la inteligencia de los delfines, que son estudios carísimos y que toman décadas, generalmente esos estudios aparecen financiados por la industria militar. ¿Mm? Hay intereses ahí. Por supuesto, porque los delfines son utilizados como sonda, como una sonda invisible en el océano entre las armadas de distintas potencias. No es muy lejano esto, es decir, pero las posibilidades que nos abre para entender la mente humana son fabulosas, ¿ah? Allí donde hasta la fecha más bien tenemos psicólogos haciendo malabarismo con los actos fallidos, ¿verdad?, para interpretar qué puede o no decir realmente alguien. Me consta. Te consta, ¿cierto? Sí, me consta. Aquí aparece de pronto una estrategia de otra naturaleza, vinculada a un trabajo computacional, por decirlo en términos simples, que permite avanzar por esa ruta. Y no puedo dejar de mencionar que, claro, todo tiende a pensar que esto va a llegar a puerto muy pronto, porque junto con este trabajo que mencionas tú, los japoneses llevan algo más de 25 años en un estudio exploratorio sobre los contenidos de los sueños. Y ese estudio exploratorio, que también vincula sondas con computadores a la actividad cerebral durante el sueño, allá arroja luces sobre contenidos oníricos específicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque las reacciones electromagnéticas del cuerpo aparecen específicamente asociadas a ciertos temas. Y entonces, por ejemplo, los japoneses ya han coloreado zonas, por decirlo así, del cerebro en función de qué es el contenido del sueño. Y ya hay resultados básicos, así como esta frase que enunciabas tú, que era parte, digamos, del sistema de prueba de este mecanismo. Algo así ocurre con el mapa que se genera en un computador de colores en la mente humana cuando los sueños tienen determinados contenidos, ¿ya? Entonces, imagínate cómo sigan avanzando estos dos procesos, y además cuando lleguen a reunirse. ¿Ah? No vamos a poder salir a la calle sin ser descubiertos, Cristian. Claro, o vamos a tener que hacer un ejercicio de purificación de nuestras almas para que no sean... O bien objetos. Alguien va a descubrir la forma de purificarla a través de un terminal ¿Cierto? Computacional, digamos. Claro, sí, me recuerda esta obra de Orwell, ¿cierto? 1984. Sí. Un poco inquietante el tema. Sí, inquietante, brillante el trabajo científico, y vamos a ver, digamos, qué aplicaciones reales le hace la humanidad a esto. ¿Te parece, David, que vayamos a la música? Sí, me parece muy bien. Tenemos a Santiago del Nuevo Extremo, A mi ciudad. ¿Quién me ayudaría a desarmar tu historia antigua y a pedazos volverte a conquistar? Una ciudad quiero tener para todos construida
y que alimente a quien la quiera habitar. Santiago, no has querido ser el cerro y tú nunca has conocido el mar. ¿Cómo serán ahora tus calles si te robaron tus noches? En mi ciudad murió un día el sol de primavera, mi ventana me fueron a avisar. Anda, toma tu guitarra, tu voz será de todos los que un día tuvieron algo que contar. Golpearé 1000 puertas preguntando por tus días y responden, aprenderé a cantar. Recorreremos tu alegría desde el cerro a tus mejillas y de ahí saldrá un beso a mi ciudad. Santiago, quiero verte enamorado y a tu habitante mostrarte sin temor. En tus calles sentirás mi paso firme y sabré de quién respira a mi lado. En mi ciudad murió un día el sol de primavera, mi ventana me fueron a avisar. Anda, toma tu guitarra, tu voz será de todos los que un día tuvieron algo que contar. Escuchábamos a Mi Ciudad con Santiago del Nuevo Extremo en Academia Libre por Radio Nuevo Mundo. Y al entrar ahora a nuestro bloque dedicado a las artes, el tema nos conduce directamente, Cristian, hacia el mundo del teatro. Así es, el mundo del teatro con Juan Vera. Nacido el 3 de febrero de 1945, él es un reconocido actor, dramaturgo y director teatral chileno, formado en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile entre 1965 y 1970. Integró el plantel del Teatro Nuevo Popular, para luego, hasta 1973, ejercer como escritor y director
del itinerante teatro campesino. Meses después del golpe de Estado, a comienzos de 1974, cruzó la cordillera junto a su familia en Citroneta, desempeñándose en Argentina como actor en el grupo teatral de la Universidad de Salta, y poco más tarde viajó a Perú, donde se convirtió en profesor de la Escuela de Teatro La Cabaña, con la cual desempeñó funciones dramatúrgicas en la obra El Pueblito. En adelante, su exilio se traslada a Inglaterra, donde cursa un posgrado en dirección teatral en el SIDCAP de Londres, que compatibiliza con sus estudios de dramaturgia contemporánea en el Royal National Theatre, donde se forma bajo la conducción del legendario Harold Pinter, poeta, actor, guionista y sobre todo uno de los más influyentes autores teatrales contemporáneos, quien en 2005 recibiría el Premio Nobel de Literatura. También por ese entonces Juan Vera se convirtió en director asistente de la compañía 784, bajo el liderazgo de John McGrath, en Glasgow, Escocia, y muy pronto se integró al plantel de actores del Teatro Popular Chileno en Londres. La cosecha de ese intenso cometido no se deja esperar. Debuta en la dramaturgia británica con 12 Shifts of Gears, con Recreation Ground Company, bajo la dirección en Londres de Frances Rifkin. Al año siguiente es el turno de sus piezas Alien Land y The Drama Director, bajo las batutas de Rob Walker, John Brooksmith, respectivamente. En 1978, en tanto, el reconocimiento a su trabajo se hizo patente al ser nombrado director de la Half Moon Company Workshop. En 1979, el aplauso de la crítica desembocó en la obtención del premio The Art Council of Great Britain, otorgado por su obra Thames Nitrate Company, que se presenta igualmente en un festival internacional en Holanda y que más tarde aterrizaría en Chile con el nombre de El Salitre, o Cómo el Banco de Inglaterra ganó la Guerra del Pacífico. Con ese galardón decide regresar al país, donde funda en 1981 el Teatro El Rial, una barricada cultural, como él mismo la definió, y bajo cuyo alero estrenó obras como Los Rompehuelgas, La Catalina, El Relevo, Los Amantes y Los Ojos, que debutó en Gotemburgo, Suecia, Playa Negra, Rayados, El Paraguas de la Historia y Los Diálogos de la Merced. Fallecido el 15 de octubre de 2002, Juan Vera legó a la escena cultural asimismo un trabajo literario que incluye cuento, poesía aún inédita y las novelas El Galope, que aparece en 1991, y 5000 delfines y un túnel, publicada póstumamente en 2017, y que aborda la fuga de medio centenar de presos políticos ocurrida en Chile en las postrimerías de la dictadura. Sobre la tarea emprendida por El Rial, su directora Ana María López señala: este fue un trabajo bien político. Como actores íbamos a las reuniones clandestinas de los sindicatos y escuchábamos lo que ahí pasaba, y después íbamos a las casas de esos trabajadores y veíamos cómo los conflictos discutidos en ese sindicato influían en la familia. Todas esas experiencias se entregaban a Juan Vera y a Mario Villatoro, que trabajaba con Juan Vera, y allí decidían qué sindicato íbamos a elegir para empezar a ensayar las obras. Nuestros consultores técnicos eran los mismos trabajadores. Ellos nos indicaban qué cosas querían que resaltáramos y Juan ponía la poesía. Fue una época de gran riqueza para El Rial, porque las vivencias se transformaron en obra y podíamos hacer un aporte. Eran tiempos en que incluso mientras nos trasladábamos y veíamos a trabajadores con una alcancía, nos bajábamos y los convencíamos de que no pidieran limosna, que hicieran una función de teatro, y nosotros nos poníamos a disposición. Ahí fue cuando decidimos que nuestras salas de teatro fueran los sindicatos, los que abrimos y pusimos al servicio de la comunidad.
Es impresionante ese testimonio respecto de la forma en que trabaja la idea de teatro Juan Vera. Y justamente, Cristian, tenemos acá al teléfono a Faiz Machine, director, dramaturgo y productor teatral. Faiz, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Aquí estamos justamente conversando sobre la vida y obra de Juan Vera en Academia Libre por Radio Nuevo Mundo, y yo quería preguntarte justamente sobre esto, porque Juan Vera es un hombre que lleva una vida muy sencilla, que vive apremios sumamente grandes en distintos momentos, muchos de ellos vinculados al plano social y a la situación política bajo una dictadura militar, y relativamente temprano su obra, su trabajo empieza a destacar en lugares como Inglaterra, donde no es fácil entrar con un teatro distinto. Sí, porque en Inglaterra también, o sea, bueno, la vida en general de Juan Vera es muy desconocida. Y claro, tiene muchas particularidades. Nosotros vamos a estrenar en agosto un documental sobre la vida y obra de Juan Vera, que abarca como esa búsqueda justamente que dices tú desde incluso antes de Inglaterra, porque él al salir de la escuela en la Universidad de Chile, hay un texto que tengo en la casa que al parecer era un discurso y que habla de lo que significaba haber sido director o ser director de la compañía teatral Riel, pero se remonta anterior a eso, porque el Riel se funda el 81, pero él cuando sale de la escuela, a finales de los 60, él se da cuenta de que el teatro, o las opciones que tenía una persona que estudiaba teatro en la universidad, era trabajar en la televisión o estar en los teatros de tipo, dice él. Y justamente ahí es donde él ve qué es lo que había que abarcar, y también cómo se acopla al sueño de la Unidad Popular también, que era hacer teatro donde faltaba hacer teatro, y era en el campo. Y él funda el Teatro Campesino en la Reforma Agraria, en lo que era el CERA Vietnam, en Pudahuel, Centro de Reforma Agraria Vietnam. Y entonces la historia ya empieza desde mucho antes, y cuando él llega a Inglaterra, no inmediatamente, él sale por Argentina, pasa a Bolivia, a Perú, y les consiguen un asilo en Escocia. Y estando en Escocia, él se entera de que llegan algunos actores de la prisión a Inglaterra, y él deja todo botado, con su señora, con un niño, y su señora embarazada también de un segundo hijo, y dejan todo botado, dejan el asilo por estar con los chilenos. Y se van a Inglaterra, ahí reciben alojamiento, pero perdiendo todos los beneficios por hacer teatro con los chilenos. Entonces, para Juan Vera la función del teatro era primordial, era ¿cómo se llama? Era vital. ¿Se escucha, cierto? Sí, se escucha. Hay una postura de vida en él, más que simplemente dedicarse a una disciplina. Eso es lo que entendemos de su entrega al teatro. Completamente. Y uno nota que desde muy joven hasta los últimos momentos es una persona increíblemente inquieta, es decir, lugar al que llega está fundando algo, preparando una obra, haciendo una propuesta. Y en ese marco también te quería preguntar por los elementos de estilo que aporta al teatro Juan Vera, porque, por ejemplo, la poesía en sus textos teatrales pesa mucho más que en el promedio del teatro. Sí. Claro, yo creo que tiene que ver con él era fanático de Dylan Thomas, pero al mismo tiempo tenía una preocupación por el teatro campesino latinoamericano. Tiene una mezcla bien interesante. Es muy brechtiano en ciertas obras, o en la mayoría de las obras,
en el montaje, pero también en la dramaturgia. El estilo de escritura de él, para ciertas obras como El Salitre, Los Diálogos de la Merced, La Guerra, La Sopa, son muy brechtianos. Pero al mismo tiempo, tiene mucha influencia, yo creo, hay dos obras que se llaman Antonia Pajaritos de Mimbre, Remolinos de Papel, y otra que se llama Los Amantes y los Ojos, que son muy del estilo de Harold Pinter. Y Harold Pinter era muy poético. Entonces, y eso viene porque él fue en Inglaterra, durante el último periodo, él fue alumno de Harold Pinter. Sí, claro. Entonces tiene que haber tenido una influencia. Ahora estos dos textos surgen bastante posterior, porque si él fue alumno a finales de los 70 de Harold Pinter, estas obras son escritas a finales de los 80, principios de los 90. Entonces igual queda incubado en él. Bueno, y en una de las entrevistas que hice, el Shlomit Beitelman me contó que ellos hicieron un montaje de Tito Andrónico en la escuela, y Juan Vera cita mucho a Tito Andrónico. Entonces también hay como cierta influencia de lo grotesco. Entonces tiene esa cosa absurda, del teatro del absurdo, probablemente de Harold Pinter, y de lo poético también. Tiene una cosa muy de Dylan Thomas, tiene una cosa muy también de lo grotesco en Shakespeare, y también tiene esta noción de lo que era el teatro latinoamericano, de la preocupación de lo propio latinoamericano, y se refiere como a la influencia de Europa como esta vieja sin dientes, que tiene como ese lenguaje para nombrar las cosas, para describir las cosas, como diciendo también de que ya no más solamente lo europeo, sino que también hay que tomar lo propio, lo que es latinoamericano, y lo que es de los trabajadores también. Y él justamente me quería colgar de la última palabra que mencionas tú, trabajadores, porque el teatro que él hizo en Chile, a través del Riel, es un teatro absolutamente en complicidad, no con el trabajador solamente en general, sino que en particular con el trabajador sindicalizado. Es decir, ahí hay una apuesta por vincular texto, producción teatral, con las orgánicas propiamente sindicales. Esa es una experiencia bastante poco habitual en el mundo. Sí, no hay eso. Bueno, él ya en Escocia y en Inglaterra ya se vinculó con los sindicatos. O sea, era algo que venía de él desde antes. Y ¿cómo se llama? Y cuando vuelve, claro, la primera obra que monta en Chile se llama La 504, y es una obra de ferroviarios. Y él tiene varios textos sobre los ferroviarios, dentro de un montón de trabajadores más, pero donde se monta y donde se ensaya es en el sindicato de los ferroviarios, que es la Santiago UAT. Y eso es maravilloso porque, o sea, se trabaja colaborativamente. En una entrevista a Willy Ganga, él me contaba también de que parte de la escenografía lo hicieron los ferroviarios, de que parte de la escenografía también eran elementos reales. Entonces, y al mismo tiempo, lo que comenta Rafael Ahumada, que fue el primer director de esa obra, él contaba que también había una necesidad por hacer un teatro sobre ese tema de los ferrocarriles en ese momento, por lo que estaba pasando políticamente con los trenes, que lo estaban cortando, que lo estaban reemplazando por las flotas de buses, y entonces el recorrido que hace el Riel es justamente eso, en los sindicatos, en las poblaciones, en los campos, y claro, justamente llevar el teatro donde era más necesario. Y este tema claro, de los trenes le viene también del lado familiar. También, sí. Hasta llegar al nombre El Riel. Sí, Ana María Ortiz me cuenta ahí que había un parentesco con... Me parece, yo ahí puedo equivocarme, pero creo que un abuelo o algo así, pero había algo cercano. Y una fascinación también por el símbolo del tren. En ese mismo texto que habla de su experiencia en el Riel, él comenta que claro, que la primera obra del Riel es esta obra, la 504, en honor a un modelo de tren, pero también habla de que es una organización que debe coordinarse perfectamente para correr por arriba de la línea. Entonces también habla de una noción de colectividad que yo creo que también es muy de su búsqueda marxista. Y también el teatro
en relación a otras disciplinas artísticas. El teatro como un conglomerado, que cada pieza es importantísima para que funcione. Faiz, y tú nos hablabas al comienzo de este documental que estás preparando. Cuéntanos en qué grado de avance está ese trabajo. Esto es un grado casi final, faltan los últimos detallitos que son las cosas técnicas nada más. El documental está grabado, lleva 1 año y medio de trabajo, de modo bien coloquial digo yo, a capela. ¿Por qué a capela? Porque por una decisión de hacer las cosas en este momento y no esperar a las condiciones que requiere hacer un documental o una película de financiamiento, porque la gente estaba a disposición en ese momento y había que aprovechar eso. Y se fue dando orgánicamente. Nace porque cuando nosotros sabíamos poco de Juan Vera y con la editorial, con Mala Madre, decidimos empezar a publicarlo, nos acercamos a la casa de Ana María López, que es muy amiga, y ella nos empezó a contextualizar obra por obra. Y cuando yo empecé a escuchar eso, yo estaba ahí con Rodrigo Sánchez, que es mi socio, uno de mis socios de la editorial, y ahí como que ya la necesidad de tener que registrar audiovisualmente era importante, porque no íbamos a lograr esos relatos llevarlos al papel o de un modo impreso de la misma manera que registrarlo vivo a través de una grabación. Y ahí Ana María empezó de a poco a darme números y yo a visitar gente, y esa gente me llevaba a otra gente, y claro, podría seguir eternamente porque la cantidad de gente que ha pasado por el rielo, que se ha vinculado con Juan Vera, es gigantesca. Y claro, no solamente a nivel, se podría hacer fácil 2 documentales más, por todo el material registrado y por todo lo que se podría registrar. Pero este documental tiene una función cronológica, de explicar cómo el proceso de Juan Vera, desde que sale de la escuela hasta que cumple como con todo el proceso de reforma agraria, exilio y retorno, y después el riel durante los 80 y durante los 90, y entender también lo que significó la transición, pero no para el oficialismo, sino que qué pasaba con estos espacios que no fueron tomados en cuenta por el oficialismo en los 90 y que en muchos casos se vieron opacados, porque otros teatros también de resistencia han desaparecido también. Cuando este documental salga a la luz, vamos a darlo a conocer a través de Academia Libre. Faiz Machine, te queremos dar las gracias por este contacto y esta conversación sobre Juan Vera en Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Concluye aquí, en Radio Nuevo Mundo, esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los mandos técnicos, Francisco Navarro, y en los micrófonos, Cristian Castro y David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos reencontraremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.